Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Aquí estamos comenzando un nuevo Encuentros con la Filosofía. En este caso vamos a analizar un texto de Paul B. Preciado, que es un filósofo español transgénero muy interesante, que es el Manifiesto Contrasexual, ¿no? Que es un libro publicado en el año 2000 y es su primer libro. Es un libro bastante particular, ya por el título es un manifiesto, digamos, ¿no? No es un texto que uno podría llamar como de filosofía dura, digamos, ¿no? Si bien por supuesto que hay conceptos que vamos a ver, también tiene un cariz militante, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Eh, Dicho esto, digamos, lo que quería plantear era esta relación que aparece en este texto de Preciado y en otros también, que es la relación entre Estado y contrasexualidad, lo que Preciado llama contrasexualidad, así hemos titulado la charla de hoy, sobre todo haciendo foco en un tema que es coyuntural o que por lo menos hace unos meses fue de debate y que me parece que está bueno que lo charlemos también en este encuentro cuando termine esta presentación mía, que es el caso del documento no binario, digamos, ¿no? A partir de lo que Preciado plantea en el Manifiesto Contrasexual. Así que vamos a iniciar, voy a leer este material de lectura que yo traje y después este encuentro quizá va a ser un poco distinto porque voy a trabajar un poco más con el libro, ¿no? Hoy quiero leerles unos artículos, unos 13 artículos, no todos, pero por lo menos sus planteos básicos, porque me parece que son un disparador bueno para que haya conversación, ¿no? Para que haya intercambio. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? Como yo les decía, quiero trabajar sobre todo sobre tres conceptos o sobre tres problemas que aparecen en Manifiesto Contrasexual. En primer lugar, la noción de contrasexualidad, que entiende Preciado por contrasexualidad. Como segundo punto, los principios de la sociedad contrasexual, que entiende también el filósofo por sociedad contrasexual. Y después, algunas diferencias entre Preciado y Judith Butler, que hemos trabajado en otra charla anterior, ¿no? Como efectivamente yo di esa charla sobre Butler, quería poner en relación a Butler con Preciado y ver cuáles son las divergencias, los elementos en común y demás. Dicho esto, bueno, a ver, como decíamos, en este texto que se llama Manifiesto Contrasexual, publicado en el año 2000, escrito en francés originariamente, aunque Preciado es español, pero trabaja también en francés, aparece esta categoría de contrasexualidad que el filósofo define por tres atributos, o sea, por tres características. La primera es una crítica de la diferencia entre sexo biológico y género, ¿no? Masculino y femenino. Según Preciado, el sistema sexogenérico o sexogénero es como un sistema de escritura que se puede modificar. Este es el primer punto a partir del cual Preciado trabaja la noción de contrasexualidad. Mantiene un poco esta tensión o esta diferenciación que hace también Butler entre sexo biológico y género. La va a llevar un poco más a un punto de mayor radicalidad, que ya vamos a ver, ¿no? Según Preciado, como decíamos, este sistema sexogenérico es como un sistema de escritura. Esto es lo interesante. Preciado además es un filósofo que se formó con Derrida, por lo tanto el tema de la escritura e incluso el término deconstrucción, que es un término de Derrida, Preciado se lo apropia para aplicarlo a los cuerpos, ¿no? Así como Derrida pensaba ese término o esa forma de lectura particular aplicada a textos de filosofía y otros textos también, obviamente, Preciado aplica el concepto de deconstrucción a los cuerpos y particularmente a la cuestión de la sexualidad. Es como una suerte de digamos, es como una suerte de forma propia que Preciado toma de la deconstrucción. Entonces, el primer elemento de la contrasexualidad es esto, ¿no? O sea, esta noción del sistema sexogenérico como un sistema de escritura que se puede modificar. Vale decir, nuestra sexualidad y por tanto nuestro género, tanto masculino como femenino o no binario, allí veremos, se puede modificar, se puede trabajar. Para Butler esa modificación tenía que ver con la performatividad, es decir, Preciado decía que el género básicamente es una repetición estilizada de actos, ¿no? Que terminan por cristalizar una normatividad de lo que es femenino y masculino. Es decir, hay formas de caminar, formas de moverse, formas de hablar, formas de relación que serían femeninas o masculinas, tiene más que ver con una cuestión performática o incluso hasta teatral, entre comillas, digamos, ¿no? Mientras que Preciado, si bien apoya eso, digamos, entiende que eso es así, da un paso más allá, como veremos más adelante, hacia la cuestión de la modificación prostética, así le llama Preciado, que tiene que ver con cuestiones quirúrgicas, con la testosterona, por ejemplo, es decir, con las hormonas, con la cuestión endocrinológica, o
sea, con la cuestión médica, técnico-médica, que tal vez Butler no pone tanto el énfasis allí. El segundo punto de la contrasexualidad es, dice Preciado, los cuerpos no son naturales, sino cuerpos que realizan prácticas masculinas o femeninas. Según Preciado, el cuerpo es como un texto socialmente construido, es decir, mantiene todavía esta analogía entre texto y cuerpo, si ustedes quieren, en este sentido. Entonces, no hay cuerpo natural. Cuando un cuerpo nace, y eso lo vamos a ver más adelante, es asignado. Es asignado a partir de un patrón que Butler y Preciado también, digamos, toma ese concepto. Es un patrón heterocentrado binario, ¿no? Es decir, este cuerpo incluso desde el punto visual, o sea, cuando uno lo ve desde la cuestión visual, es asignado hacia la masculinidad o la feminidad. Allí van a aparecer cuerpos que son problemáticos porque visualmente son complicados de asignar a una cuestión binaria. El caso de los cuerpos intersexuales que veremos más adelante. Entonces, como segundo punto, dice Preciado, entonces los cuerpos no son naturales, sino los cuerpos realizan prácticas masculinas o socialmente admitidas como masculinas y socialmente determinadas como femeninas. Precisamente uno debería problematizar esa característica. Y el tercer punto de la sociedad contrasexual o de la contrasexualidad, o específicamente de la sociedad contrasexual, dice es aquella que deconstruye prácticas sexuales y de género a fin de establecer una contradisciplina sexual. Es decir, así como en la sexualidad tradicional, por así decirlo, o una visión heterocentrada, hay ciertas prácticas masculinas y femeninas, la sociedad contrasexual tiene por objetivo, en este sentido, establecer una contradisciplina sexual, ¿no? Que vamos a ver a qué se refiere específicamente Preciado. En ese sentido, la contrasexualidad, dice el autor, tiene por función identificar los fallos, entre comillas, en la estructura de los cuerpos. Es decir, aquellos cuerpos que no responden de manera directa al sistema sexo-género binario, como decíamos recién. Por ejemplo, cuerpos intersexuales, sobre todo Preciado pone mucho el ojo en la intersexualidad, cuerpos hermafroditas, cuerpos queer, etc. Para la contrasexualidad, además, no hay órgano sexual, sino todo el cuerpo es un órgano sexual. Por tanto, las prácticas contrasexuales son aquellas que no se ciñen a la genitalidad, ¿no? Este también es otro elemento importante en el desarrollo teórico de Preciado. Entonces, como decíamos, el punto acá, o quizá el punto de partida, o incluso, como diría Deleuze, lo que es la línea de fuga, es el cuerpo intersexuado. ¿Qué pasa con los cuerpos hermafroditas que resisten lo binario? Incluso físicamente, desde la cuestión biológica, resisten esa asignación binaria. Bueno, ahí aparece incluso ciertas cirugías quirúrgicas que los direccionan hacia un lado o hacia otro, ¿no? Esto Preciado lo trabaja en otro texto que se llama Texto Yonki, ¿no? Entonces, lo que dice Preciado no es tanto un tema natural, porque hay cuerpos que resisten lo binario, porque es imposible de delimitar si es femenino o masculino desde el punto de vista anatómico, fisiológico, sino no es tanto un tema, digamos, en ese sentido, sino tiene más que ver con un patrón normativo heterocentrado. Por tanto, una sociedad contrasexual debería de construir ese patrón heterocentrado, también como dice Butler en ese sentido. Y además agrega Preciado, como decíamos, pensar no en términos incluso de órganos sexuales, sino pensar la corporalidad del cuerpo entero como un cuerpo sexuado, digamos, ¿no? Y a partir de allí se pueden empezar diferentes prácticas sexuales por fuera de la genitalidad, o sea, que quiten la genitalidad, que en general es el territorio a partir del cual se suelen pensar las prácticas sexuales, que quite la genitalidad del centro, ¿no? Y allí aparecen prácticas fetichistas y otro tipo de cuestiones. Por tanto, la contrasexualidad está articulada a partir de estos tres elementos, ¿no? Y trato de recapitular: la crítica a la diferencia entre sexo biológico y género, los cuerpos no naturales, sino cuerpos que realizan prácticas masculinas y femeninas, y por último, la sociedad contrasexual, que es aquella que precisamente pone en cuestión cierta hegemonía heterocentrada y deconstruye prácticas sexuales a fin de establecer una contradisciplina sexual. El punto 2 que quería plantearles es, bueno, dicho esto, o más o menos clara la contrasexualidad, ¿cuáles serían los principios, según Preciado, a partir de los cuales se constituye una sociedad contrasexual? Preciado en el libro marca 13 principios o 13 artículos que se los voy a leer cuando termine esta presentación mía, ¿no? Así que, en principio, Preciado define sus principios para la construcción de la sociedad contrasexual a partir de 13 artículos
que yo diría atacan como diferentes temáticas. Una temática es el caso del DNI no binario, por ejemplo, o la cuestión de si el Estado debe saber o no saber cómo uno se autopercibe desde el punto de vista genérico, la cuestión del matrimonio, la cuestión de ciertas prácticas que se legalizan como el trabajo sexual. Bueno, todo eso aparece en estos principios de la sociedad contrasexual que lo dejo en stand-by brevemente y lo voy a retomar hacia el final, digamos, ¿no? Un elemento muy importante para Preciado también, que excede nuestra charla de hoy tal vez, pero tal vez puede ser objeto de otro encuentro, porque me parece que es un tema interesante para problematizar, es la legalización del trabajo sexual, digamos, ¿no? Que es un debate que se está dando acá en Argentina ya también, digamos, pero incluso en Europa, en Estados Unidos y demás, y que Preciado tiene una posición claramente a favor, ¿no?, de la descriminalización y específicamente de la legalización del trabajo sexual, yo creo con muy buenos argumentos. Esto lo dejo en stand-by y el último punto es la diferencia entonces entre, como les decía antes, entre Preciado y Butler, ¿no? Si bien Preciado es un autor que reconoce que le debe mucho a la filosofía de Butler, sobre todo a esta teorización básicamente del concepto de lo queer, ¿no?, que es una injuria que toma Butler, que se apropia de ese término, que si uno tiene que traducirlo puede ser marica, raro, anormal, pero tiene un tono peyorativo, insultante en Estados Unidos. Bueno, es apropiado, digamos, por intelectuales a fin de la década del 80, a principios de la década del 90, y a partir de allí se constituye todo un área de estudios de la teoría queer, digamos, ¿no? Preciado, que además estudió en Estados Unidos, estuvo en New York, digamos, en los 90, mamó básicamente de esa teoría, por tanto se nota que su filosofía como que se sirve de esos conceptos que son de Butler. Sin embargo, desde mi punto de vista, Preciado radicaliza la posición, o en todo caso trata de buscar otro tipo de horizontes de desarrollo. Como decíamos antes, Butler trabaja sobre todo lo que llama la performatividad del género. O sea, su gran aportación, yo creo, a la filosofía es la idea de que cuando uno habla del género, ella trabaja sobre todo la cuestión de la feminidad, digamos, a partir incluso de películas, por ejemplo, de John Waters y demás, y de lo drag y de lo trans, ¿no? Toma eso básicamente como una suerte de punto de partida para pensar esta idea de la performatividad. Vale decir que el género tiene que ver con repetir una cantidad de actos o de comportamientos, un estilo que se va cristalizando como si fuera una esencia, cuando en verdad lo que plantea Butler es que no hay tal esencia, sino que hay una normativa que uno repite sin darse cuenta, digamos, o como ciertos comportamientos que uno va repitiendo y que son categorizados como femeninos o como masculinos, que van desde formas de caminar, formas de hablar, formas de relacionarse, etc. Pero hay allí básicamente una suerte de lectura más que uno podría llamar teatral incluso, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido que es un acting, digamos, ¿no? Preciado va un paso más allá. Dice, bueno, sí, eso es cierto, digamos, pero también es cierto que hay otro elemento cuando uno habla del género que no es solamente performativo, sino que él lo llama prostético, porque dice, bueno, no es solamente una repetición estilizada de comportamientos femeninos o masculinos, sino es la materialidad orgánica. Es decir, Preciado va a pensar algo que para Butler a veces es problemático, incluso Butler misma dice que tiene un problema a veces para pensar la materia, ¿no?, o la cuestión física, los cuerpos materiales, digamos, ¿no? A veces siempre piensa el discurso y no tanto la materialidad de los cuerpos. Bueno, Preciado piensa la materialidad de los cuerpos, ¿no? Por tanto, hay un componente, yo diría, más empírico en la filosofía de Preciado, ¿no? Por tanto, según Preciado, Butler reduce la identidad de género a un efecto de discursos performativos, teatrales, paródicos incluso a veces, ignorando la posibilidad de transformación física a través de intervenciones quirúrgicas y aplicación hormonal que tornan al cuerpo un material plástico. Esto es lo que Preciado va a sumar, es decir, toda esta dimensión que tiene que ver con lo que llama el autor en Texto Yonki, que es otro texto, la era fármaco-pornográfica, tiene que ver con eso, es decir, con la regulación, la transformación de los cuerpos a partir de las cirugías, de cambio de sexo, a partir de la inyección, por ejemplo, de testosterona, como el propio autor hizo en su propia vida, digamos. Es decir, que eso implica una modificación de la materialidad concreta de los cuerpos, digamos, no que uno pueda modificarlos, no pueda
cambiar su cuerpo y que eso no sea un destino. O sea, uno nace con determinados órganos, pero esos órganos no es que son un destino que no se pueden modificar. Bueno, efectivamente lo que piensa Preciado es eso. O sea, los cuerpos desde el punto de vista material son modificables, son plásticos en ese sentido. Esto Butler nunca lo piensa en detalle como lo piensa Preciado. Incluso, dice Preciado, Butler mantiene la división entre sexo biológico y género, mientras que Preciado no. Es decir, si precisamente uno puede modificar su sexo biológico, Butler lo que hace en todo caso es reducir el género, digamos, o lo que es el sexo biológico, perdón, al género, digamos, ¿no? Independientemente de la genitalidad. En el caso de Preciado no, en el caso de Preciado dice no, incluso la genitalidad, la materialidad concreta de los cuerpos se puede modificar como si fuera un texto, digamos, ¿no? Es decir, va un paso más allá, ¿no? Y hay una visión más crítica de Butler porque mantiene, a su pesar tal vez, esta división entre sexo biológico y género. Por tanto, uno podría decir que las dos posiciones entre Butler y Preciado se pueden oponer a partir de tres elementos que son los siguientes, ¿no? En Butler hay un constructivismo discursivo mucho más pronunciado, mucho más fuerte, que acentúa esta performatividad teatral o paródica a veces, mientras que Preciado hay un constructivismo, por supuesto, pero sobre todo hay un empirismo que algunos autores llaman empirismo queer. Es decir, ¿por qué? Porque parte de la materialidad y cómo esa materialidad puede ser modificada desde el punto de vista plástico concreto. Es decir, hay una aproximación no solamente discursiva, sino también médico-farmacológica. Es decir, es interesante porque Preciado abre otra dimensión, que es analizar la cuestión que él llama, como dijimos antes, fármaco-pornográfica, es decir, la cuestión farmacológica, quirúrgica, cómo juega el Estado también en la regulación del acceso a determinadas hormonas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de terapias de gente trans, por ejemplo, para que comiencen su transición, o cómo juegan también el poder de los laboratorios, digamos, ¿no? Para regular el acceso también a estas sustancias, ¿no? El elemento farmacológico es fundamental en la filosofía de Preciado. Ahora bien, dicho esto, quería volver, un poco yo dejé pausado, esos 13 artículos de la construcción de una sociedad contrasexual, digamos, ¿no? Entonces yo quería ir al libro ahora, porque me parece que es interesante, no todos porque el tiempo no nos va a dar, pero por lo menos quiero mencionar brevemente cada uno, y sobre todo ampliar probablemente 3 o 4 de estos artículos, que son los que tienen que ver con el rol del Estado respecto a la sexualidad, que eso es lo que quiero que pensemos, ¿no? Precisamente estos encuentros de filosofía tienen que ver con pensar la estatalidad, y en este caso la estatalidad vinculada con la sexualidad o con la contrasexualidad, como lo llama Preciado. Entonces, una sociedad contrasexual según el autor, se articularía a partir de estos 13 artículos o 13 principios. El artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 son interesantes porque allí aparece fuertemente un cuestionamiento de Preciado respecto al rol del Estado, o cuál sería el rol del Estado. Se los leo estos 3 primeros porque me parece que acá es donde puede haber algún tipo de discusión o podemos pensar juntos estos problemas, ¿no? El 1 dice, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondientes a las categorías biológicas varón-mujer, macho-hembra, del carnet de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de la masculinidad y de la feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados temporales. O sea, lo que está planteado, Preciado acá es que esta hipotética sociedad contrasexual lo que estaría buscando básicamente, bueno, es que el Estado tiene que mantenerse al margen de esto. O sea, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, digamos, de colocar, digamos, en un DNI, bueno, si uno se considera masculino, femenino o no binario? Incluso, que esto fue algo incluso que se cuestionó aquí en la Argentina. Entonces estaría bueno pensar esto, ¿cuál es la necesidad de la estatalidad, ¿no? Por dar cuenta de esto, como dice acá Preciado, de categorías biológicas del carnet de identidad, biológicas o genéricas, digamos, si uno adopta la posición de Butler, como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Es decir, ¿por qué el Estado debe conocer eso? ¿No? Esta es la pregunta que se hace Preciado y que yo trato de transmitirles.
En el artículo 2 más o menos plantea lo mismo respecto de los nombres. Dice, para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o masculino en el sistema social, cada cuerpo, es decir, cada nuevo contratante, llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género. En un primer momento y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado, es posible elegir un nombre de sexo opuesto o utilizar alternativamente un nombre masculino y uno femenino. Es decir, este es otro elemento, es decir, porque lo que plantea Preciado es que uno debería poder cambiar su nombre todas las veces que quiera. Es decir, eso también a veces puede generar un problema respecto de la estatalidad que requiere de un registro de los ciudadanos, digamos, ¿no? Si uno tiene esta posibilidad de cambiar, bueno, sería un problema. Y el artículo 3, que también me interesaba, es el tema del matrimonio y la unión civil, ¿no? Dice Preciado, la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado en la sociedad contrasexual demanda la abolición del contrato matrimonial y de todos sus sucedáneos liberales, como el contrato de parejas, de hecho, o PACS. PACS es la unión homosexual en Francia, digamos, ¿no? Ningún contrato sexual podrá tener como testigo al Estado. La abolición de los privilegios sociales y económicos derivados de la condición masculina o femenina de los cuerpos hablantes en el marco del régimen heterocentrado. La abolición de los sistemas de transmisión y el legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos. Bueno, en definitiva, lo que está diciendo Preciado acá también es esto, ¿por qué el Estado debería garantizar cualquier tipo de unión, digamos, ¿no? La unión heterosexual, el matrimonio heterosexual, también como el matrimonio gay. Obviamente, ¿no? Acá esto también está bueno para problematizarlo. Porque uno diría, bueno, la posición de Preciado es una posición, tal vez, si uno tiene que categorizarla, es anarquista, ¿no? Que el Estado se retire. Pero por otra parte uno diría, bueno, a veces el reconocimiento, uno vive en sociedades, le guste más o le guste menos, donde el Estado, cuando legitima determinadas prácticas, eso después se transmite a la sociedad, digamos, ¿no? Y implica un reconocimiento también, de hecho, de personas marginadas. Entonces, tal vez el matrimonio, o la existencia del matrimonio gay, por ejemplo, que ya existe en la Argentina hace muchos años, más allá de que uno lo critique, está bueno que exista para que uno pueda criticarlo, ¿no? Tal vez esa es una posibilidad. Preciado igual acá tiene una posición más extrema, yo diría. Por último, hay otros artículos, no sé, el artículo 4 habla de prácticas contrasexuales que tienen que ver con quitar la genitalidad del centro. El artículo 5 tiene que ver con el establecimiento de contratos entre personas a partir del consenso, obviamente. El artículo 6 tiene que ver con quitar la reproducción como eje. El artículo 7 tiene que ver con el cambio de sexo, ¿no? Hasta qué punto el Estado también tiene que regular o tiene que autorizar los cambios de sexo o el acceso a determinadas sustancias para la hormonación. Eso a veces es un problema todavía, digamos, ¿no? Personas que quieren iniciar su transición y no disponen del recurso y el Estado se lo provee o no se lo provee, ese es un problema también. El artículo 9 tiene que ver con la regulación del tiempo. Los leo rápidamente porque no puedo profundizarlos. El artículo 10 tiene que ver con la crítica de la familia tradicional. El artículo 7 tiene que ver con los espacios o con la arquitectura contrasexual. El artículo 12 tiene que ver con las modificaciones institucionales y el artículo 13 tiene que ver con el trabajo sexual. Es decir, Preciado busca también una legalización del trabajo sexual, considerarlo como cualquier tipo de trabajo, a partir, por supuesto, de un contrato libre, igualitario, sin coacción, sin explotación, con beneficios legales, médicos, económicos, etc. Es decir, lo que es el reconocimiento integral de un trabajador o una trabajadora sexual a partir de lo que tiene cualquier otro trabajador, ¿no? Esto obviamente es objeto de debate al interior del feminismo, porque ustedes saben, hay en general dos posiciones. Una posición abolicionista, que está en contra de lo que Preciado mantiene, y una posición regulacionista que está a favor o que está en línea con lo que Preciado está sosteniendo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que plantean los 13 artículos, ¿no? A mí me interesaba, y con esto ya voy cerrando, que charlemos a partir de aquí estos problemas. Digo, ¿hasta qué punto el Estado debe saber o debe tener conocimiento de la sexualidad en general de sus ciudadanos y particularmente del género, ¿no? De cómo uno se percibe masculino, femenino, por qué debe saberlo, o no binario, y hasta qué punto tiene que intervenir en otras cuestiones, como la unión matrimonial, por ejemplo, si quieren también lo que es el trabajo sexual, aunque eso ya llevaría como un debate un poco más amplio, ¿no? Pero en definitiva, y con esto cierro, me parece que Preciado es un autor interesante,
porque precisamente nos ayuda a pensar la estatalidad, sus límites, ¿no? Su injerencia, incluso desde posiciones que uno podría llamar anarquizantes, no tanto para eliminar al Estado, sino para ampliarlo o para habitarlo de una manera mucho más democrática o mucho más libre, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que ahora sí